ahora sí comunidad, por Garou 2. Comunidad, los saludos, compadre John Juan Gancho, les da la bienvenida John Shuriken en su canal de Fighting con esta continuidad que tenemos, continuidad, a el tema de Garou 2. En esta ocasión vamos a abordar temas muy puntuales sobre el guión. Vamos a enfocarnos en el guión de Garou 2. Para poder llegar a esto hay algunos elementos que se hacen presentes, como algunas entrevistas donde durante pláticas salió el tema de hablar del guión, y de esto mismo pues se extrae bastante información, ¿no?, de qué va a ir el guión y hacia esa dirección. También, para reforzar esto, podemos encontrar partes que van muy acorde y tienen completamente sentido dentro de los finales del mismo Garou, del Garou 1, ¿no?, del principal. Algunos personajes tienen finales que aportan hacia la dirección donde va a ir Garou 2, que respaldan el sentido del guión del primer Garou. También vamos a reforzar esto con dos imágenes oficiales. Son imágenes oficiales, entonces para que chequen todo esto, para que lo analicen junto conmigo. Y también recordemos que si Oda recientemente, en el hilo que escribió, que se los mostré en el video pasado, dice: yo quiero que ustedes vean el cierre de la historia, yo quiero contarles todo eso, y yo quiero que sean parte de la batalla definitiva entre Terry y Rock. Pues todo esto va a hacernos sentido. Así que sin más que decir, comunidad, chéquense toda esta información, disfruten de esta documentación, de este contenido, suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas. Así que vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Muy bien, comunidad. Esto no fue la única junta, pues obviamente como se revivió el tema, constantemente habían algunas preguntas precisas que llegaban al tema de Garou 2, ¿no?, en juntas posteriores, directivas, con algunos medios en general. Hubo una segunda entrevista muy puntual en donde, aparte de Oda, participaron otros personajes de renombre, que también sucedió una situación muy particular. Los invito a que aquí usen su imaginación para que puedan recrear este momento. Ahí les va. Regresamos al punto. Garou, 10 años después de Fatal Fury, se atrevió a avanzar, y vienen estas entrevistas durante la promoción de KOF 14, que se le hicieron varias preguntas a Oda. A Oda en toda entrevista se le abordaba, como les digo, sobre Garou 2. Siempre era algo que salía a relucir. Preguntas como: ¿qué, banda? Oye, Oda, ¿acaso te estás olvidando de Garou 2? ¿Qué onda con Garou 2? ¿Qué pasó con todo eso que quedó? Y bueno, después voy a retomar la entrevista anterior. Después voy a retomarla, pero ahorita vamos a avanzar. Haciéndole a Oda estas preguntas, de que ¿acaso te has olvidado de Garou 2? ¿Dónde quedó? Dinos algo de Garou 2, lo que sea. Ya a Oda ya le valía. A Oda ya le valía. Y una de las respuestas más sobresalientes de Oda fue: miren, simplemente yo voy a hacer algo al respecto con Garou antes de morir. Así que por favor, solo sigan apoyándonos. Así está. Así está de claro, banda. Más claro ni el agua, ni el cristal, ni el hielo de Kula, banda. Yo voy a hacer algo con Garou 2 al respecto antes de morir. Así que por favor, solo sigan apoyándonos. Y ustedes se han dado cuenta que si a SNK la apoyas, sí regresa ese apoyo, banda. Sí lo regresa. SNK es bien chida, es bien tío. Empezaron a sacar las consolas mini. O sea, acuérdense de todos esos años de actividad de SNK. SNK de un tiempo para acá no se ha quedado de brazos cruzados. Ahora bien, en otra de las reuniones se encontraba Naoto Abe, Katsuhiro Tanaka, Hideki Asanaka y Nobuyuki Kuroki, quien es a quien tienen aquí en pantalla. Nobuyuki Kuroki también es productor, bueno, director de Samsho. También lo deben de ubicar bastante bien. Es un nombre que también no necesita presentación y tiene al fondo las letras de Samsho. También es una franquicia que Nobuyuki Kuroki quería revivir. También la revivió. También ya está ahí. Y bueno, a todo esto y estos nombres que les acabo de dar, se les preguntó nuevamente sobre la secuela de Garou, si sabrían algo más. Le preguntaron estrictamente sobre la historia de Garou 2, sobre la secuela, si sabrían algo más. Ya no este tema de lo de siempre, sino algo más sobre la historia, sobre de qué se iba a tratar Garou 2. Y Kuroki comentó: creo que ese documento siempre estuvo ahí,
pero nadie lo conoció. Y es más, creo que ninguno de los que están aquí lo conoce, de los que están aquí con él en la entrevista. Y en eso, Abe comentó. Los que no saben, directamente, ¿quién es Abe? Aquí lo tienen, banda. Naoto Abe. Naoto Abe comentó: ah, caray, yo sí lo leí. Yo leí sobre la historia de Garou 2 y estoy bastante seguro que eso que leí, el aspecto de la historia, fue uno de los aspectos que sí se terminó hasta el final. Se los voy a volver a repetir. Kuroki, le preguntaron a Kuroki si sabría algo más directamente sobre la historia, la secuela de Garou, y Kuroki comentó: ese documento sí, siempre estuvo ahí, esa carpeta, ese siempre estuvo ahí, pero la neta no conozco a nadie que lo haya checado. Siempre estuvo ahí, pero nadie lo conoció. Que es más, incluso ninguno de los que están aquí quiero creer que lo conocieron, que lo checaron. Y en eso Abe se avienta el scratch. Ah, caray, no, yo sí, yo lo leí. Yo leí sobre la historia de Garou 2 y estoy seguro que la historia fue uno de los aspectos que sí se terminó hasta el final. Y en eso, todos lo voltearon a ver y todos estaban sorprendidos, banda. Todos estaban sorprendidos. ¿Qué? Y en eso Kuroki aporta: bueno, yo no sabía de eso, pero yo personalmente recuerdo que yo trabajé en los nuevos movimientos para Rock y vi Genet. Ahí está, banda. Ahorita voy a qué trata la historia. Antes de eso, los que no sepan quién es el maestro y artista Naoto Abe, y él junto con el diseñador de personajes Mr. Izuki Ogura, aquí les dejo este tweet. Este es un tweet que yo hice hace mucho tiempo. Ellos trabajaron en todo lo que tiene que ver en relación a KOF 14, y aquí, de hecho, en esta junta particularmente donde se extrajo esta imagen, fue una junta en donde se expuso información inédita, donde sale a relucir este personaje, de este arte concepto pues descartado, de un personaje árabe que no llegó a KOF 14. Entonces, nada más para reconectar, Mr. Naoto Abe fue el único que hasta el momento ahí dijo: yo sí lo leí, yo sí supe, yo sé que ese 70% del juego que estaba terminado, un porcentaje es la historia. Y para que vean un poco del trabajo de Abe. Entonces, ahora bien, banda, para cerrar este tema. Y Kuroki aporta: bueno, tú sabes eso, pero yo recuerdo que yo trabajé en los nuevos movimientos para Rock y Genet. Aquí simplemente les voy a conectar tres cosas muy importantes. Y hacia allá vamos. Primero, número uno, los movimientos para Rock y Genet. Los movimientos para Rock y Genet, muchos, inclusive Gato, mi querido Gato, pudimos ver todo lo que iba a ser un nuevo set de movimientos. Lo que hoy en día, o sea, en la KOF 13, en la KOF 11, inclusive pudimos hoy en día los nuevos movimientos que tiene Rock, los nuevos movimientos que tiene Gato, y esta nueva manera de confirms de Genet, pues simplemente es trabajo que ya estaba cocinado, banda. Nada es casualidad. Muy bien, comunidad, sé que hoy en día, y de hecho es uno de mis principales motivantes de hoy revelar todo esto. Algunos de ustedes estaban presentes cuando hice este directo hace bastante y demasiado tiempo, y hoy se están esclareciendo muchas cosas que yo dije hace demasiado tiempo. Ese no es el punto es que sé que hoy en día están saliendo esos sprites, esas animaciones de no solamente de Rock, de Genet, de Gato, sino de todos los personajes. Están saliendo varias cosas en los sprites, en ese archivo perdido, de ese 70% del juego que estaba cocinado. Lo veremos más adelante. Pueden comentar sobre eso, pero sí está planeado darle su tiempo y espacio y créditos a quien ha hecho este tremendo descubrimiento de la comunidad, que hoy en día está aportando para inclusive animar estos sprites. Así que llegará en su momento de darle cavidad y relevancia a esto, pero sí, una vez más respalda todo lo que ha acontecido en todos estos años y lo he expuesto pues en este video. Así que pues vamos a continuar directamente sobre lo que nos truje, que es el guión de Garou 2. Ahora bien, sobre el guión de Garou 2, vamos a hablar del guión de Garou 2. Es un Rock Howard corrompido, un Rock Howard donde todas sus confusiones emocionales
vienen a explotar, vienen a estallar, donde su estado mental, emocional se encuentra mal, donde la sangre que tiene en su cuerpo de Geese Howard pues ya se apodera de él. Eso es lo que va a tratar Garou 2. La historia de Garou 2 se va a tratar, obviamente, en más cosas. Todos los personajes tienen cavidad ahí, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente está centrada en el desarrollo del personaje de Rock. Rock en Garou, si bien ya desde Fatal Fury, Real Boat Special, habíamos visto a Rock niño así pescando con Terry y por ahí festejando en la COF, ¿no? Ahí haciendo también poses de victoria. Pero luego cuando lo vemos ya no madurar, sino ya entrar a Garou, sigue siendo un Rock que te transmite tristeza, que te transmite depresión, que luego te transmite juventud, que te transmite la sangre nueva. Ustedes saben que Garou se desarrolla en Southtown, un nuevo Southtown, allá vamos a ir ahorita más adelante, y pues todo esto va enfocado hacia Rock. La historia va a evolucionar, va a aportar, va a irse más directamente hacia Rock Howard, comunidad. ¿De qué manera? Pues de que Rock Howard va a aceptar su sangre. Y ahora sí que basta. Y ahí les va algo más importante, banda. Ahí les va algo más importante. Va a estar respaldado como si fuera su papá. Rock Howard no lo va a hacer solo. Rock Howard va a abandonar a Terry. Tú agarra tu camino, yo me voy por acá. Y va a estar respaldado. Rock Howard va a estar respaldado. Ustedes saben que si bien el respaldo, mano derecha, quien se pone de pecho por Geese Howard es Billy Kane. Y por Geese Howard siempre tiene sus sirvientes, siempre tiene ahí su banda. Cain también lo tiene, banda, y ahorita lo vamos a ver, pero Rock Howard también va a estar respaldado. Es como decir, nada más estábamos esperando el despertar, llamémosle el despertar, para llegar aquí con Rock Howard. Eso es la trama de Garou 2, banda. Y vamos a fortalecer esta información con... Nuevamente vamos a traer el KOF Another Day de las ovas de Maximum Impact, porque en verdad los invito a que las vean. Si quieren luego las reaccionamos, todos nos las echamos, no están tan largas ya juntándolas todas, pero particularmente en esta que está dedicada a Terry y a Rock, a las pesadillas de uno con otro. Entendemos muchas cosas después de todo con la mente perturbada de Rock y alguna cita muy puntual, Terry sabe que en cualquier momento se van a enfrentar. Esto todo se da en la torre de Geese, entonces algo muy importante son algunas citas donde se dice que Geese controló Southtown de una manera pues única, ¿no? Él fue el amo y señor de Southtown y por ende por derecho pues le toca de herencia, le toca que Rock asuma esta situación, esta postura. Es el destino de su hijo, pero mientras tanto Rock en algún momento siendo criado por Terry. Aquí, muchachos, haciendo un pequeño y rápido paréntesis, ustedes están viendo cómo hay en esta escena una mamá con un niño. Esto sigue siendo dentro del divague psicológico de Rock. Ustedes saben que en Garou él está buscando a su mamá y ese es el principal cebo del cual Cain lo agarra, lo amarra. Ya veremos eso un poco más adelante, pero esto es de lo revelador que tiene Maximum Impact con este cuadro de una chica, una mujer con un bebecillo. Esto es Rock y su trauma de él y con su mamá. Es la parte más sensible de Rock, así como la parte más sensible de Geese es Rock. La de Rock es su mamá. Geese de alguna manera, les había mostrado en el otro video en la imagen de cómo lo entrena, cómo le enseña lo que sabe, Reppuken, doble Reppuken, Range Storm, inclusive hasta los counters. Esto viene de ahí. Y sí, lo abandona y todo esto, pero pues Geese él es mi heredero, él es el que va a seguir, él es todo, ¿no? Entonces no es que haya sido un gacho con él toda su vida, sino más bien también siendo un pequeño, pues es como una parte que exponía a Geese, que también lo ponía en riesgo a todos, a toda la familia, mamá, el imperio de Geese estaba expuesto teniendo a Rock ahí, ¿no? Como esa parte vulnerable, pero simplemente también era a la vez una especie de protección para Rock. Ahorita estás morrillo, ahorita estás chiquito, ya te enseñé 2-3 cosas, pero necesito dejarte un poco porque si lo andaban hasta tirándole balazos ahí de francotirador a Geese en el final de la KOF 14, que no le podían hacer si siempre traía de la mano a Rock. Entonces era como de espérate. Entonces pues eso responde todo esto. Miren nada más la mirada para que vean lo que es lo que nos comunica Rock con la mirada al ver este cuadro. Chequen nada más, comunidad, chequen nada más, vean cómo se queda, cómo le llega a todo,
congela la sangre, banda. De alguna manera Billy siempre ha estado ahí, presente, vigilando, encontrando la oportunidad de restaurar la dinastía Howard y de restaurar a sí mismo el control de Southtown. Todo esto es algo que tiene muy cansado a Rock, cansado de las luchas, cansado de las batallas, cansado de los vínculos con Terry, y es como de esta manera como Rock llega a romper todas estas cadenas. Y pues también ya fuera de Maximum Impact, tal vez ahora la siguiente forma que lo corrompa va a ser su tío. Ya veremos, vamos a ir hacia el testamento de Giz con Caín. Eso lo vamos a ver ahorita enseguida, pero antes, si no, quería mostrarles esta imagen legítima de la cual les hablé al principio. Esta imagen donde nos muestra ese Rock corrompido, ese Rock que por fin acepta su destino, esa imagen donde Rock pues toma su lugar, ¿no? Esta imagen nos dice demasiado, este es arte oficial, y pues ahora sí que yo, palabras más, palabras menos, esta arte dice más allá de cualquier otra cosa. La mirada, la vestimenta, es el panorama caótico donde puede llegar a ser el colapso de Garou 2, con un Rock aceptando la maldad que hay en su sangre, aceptando su destino, aceptando su apellido, aceptando su propio camino. Realmente díganme en los comentarios qué definición le pondrían, qué título, qué les comunica esta imagen. Yo me quedo corto con lo que les puedo decir, no es que también quiera influir como del todo, pero esto es una imagen de ensueño conectada completamente con el guión de Garou 2, y además, repito, es oficial, banda. Y ahora sí, de este modo vamos a brincarnos con todas estas situaciones que nos daban indicativos desde el primer Garou hacia la dirección que iba a tomar Garou 2, particularmente con algunos personajes muy puntuales. No todos los endings de los personajes del roster base de Garou nos dan algo, nos dan carnita o algo de seguir esta pista, esta huella, esta dirección. Solamente vamos a abordar la de los personajes que sí. En este momento es el punto en donde vamos a conectar un poco, porque vamos a ir hacia el momento en donde se ven los sprites de los personajes de Garou 2 y el por qué es que muchos continúan y el por qué es que hay muchos nuevos. Pero con esta situación voy a también amalgamar la historia de lo que les estoy comentando con Garou 2, con la trama de Garou 2. Vamos a en primera instancia mostrar el final de Marco Rodríguez. No todos los finales de Garou 2, perdón, de Garou 1 aportan a Garou 2, no todos. Si quieren luego los vemos todos, reaccionamos a ellos, pero no todos, unos ni al caso. Vamos a tratar los que sí. Marco Rodríguez vence a Caín, se agarran unas palabras y le dice que por fin ha estado cerca de equipararse a la fuerza de su maestro Ryo. Recuerden muy bien ustedes que Marco Rodríguez es alguien que pues tiene devoción, ¿no? Así a Ryo. Entonces, después le dice, este lugar va a colapsar, tú eres bueno, te recomiendo que te vayas. Nunca se decreta como que Caín murió, nunca se ve, ni siquiera tampoco antes de esto que te enfrentas a Grant, también no se ve como que muere, así, ni Caín. Entonces le dice, tú eres bueno, eres buena onda, te dejo y que te vayas antes de que este lugar colapse. Entonces, aquí dice, alcanza a leer karate. Es como Marco Rodríguez regresa a su dojo, y cuando regresa a su dojo, ya de esta manera, él ya trae una mentalidad más fuerte de poner el nombre del karate Kyokenryu en lo más alto, el dojo. Y en eso llega y se encuentra con una tremenda sorpresa. El karate está saqueado, el dojo está destruido, el dojo alguien llegó y lo pisoteó, lo aplastó, lo hicieron trizas. Y se le detiene el corazón, no lo puede ni creer. Él cuando viene de ganar, cuando viene de decir, vamos a crecer esto, el emblema, ¿por qué ya no está el emblema? ¿Dónde está el emblema? ¿Quién lo quitó? El sello, de repente se asombra y no sabe qué pasó. Entonces, aquí este chiquitín sale varias veces en Garou, ahorita lo vamos a ver más adelante, y le dice que pasó algo terrible, que no lo puede ni creer, pero que durante los días que él no estuvo, Ryo Sakazaki se fue a entrenar. Él salió, el maestro Ryo se desentendió del dojo y salió. Así que esto es muy importante porque probablemente, a mi sentir, se pudo haber ido, no sé, a Burikiwan, se pudo haber ido a un torneo, se pudo haber ido a algún KOF, se pudo haber ido a algún lugar, banda. El dojo lo descuidaron y el dojo fue atracado, fue usurpado, fue destruido, y pues ya es como queda Marco todo triste, ¿no?
y le dice, dime algo sobre esa persona que lo destruyó. El chico está llorando y le dice, lo único que te puedo decir es que el chico era un maníaco, era un locote y destruyó todo. Venció a todos los alumnos, venció a todos los que estaban aquí, les ganó a todos y después acabó con el dojo. Entonces esto hace enojar a Marco y le dice, no puedo creer, estamos en la ruina, estamos en la bancarrota, nos quitaron a todos nuestros estudiantes, yo no me puedo quedar así y voy a retomar el nombre de nuestro dojo, el sello, el símbolo, y vamos a volverlo a poner en alto, lo vamos a tener que levantar. Así que esa es la cuestión de que Marco sí tiene una historia que continúa. Ahorita vamos a Rogue y ahorita vamos a Terry. Otra de las que me llama mucho la atención, este personaje obviamente llama la atención, Freeman. De Freeman básicamente hay cosas muy importantes que saber. Freeman, dentro de lo loco y lo sádico que es, pues se le reconoce, se le atribuye que él mató al mejor amigo de el que está roto, el que agarra el chinazo, el que está roto. No, Kevin. Él mató al mejor amigo de Kevin. Él lo mató. Y también se dice que una vez Kim Kapwan estuvo a punto de atraparlo. Él estuvo a punto de atraparlo y no le pudo ganar. No lo pudo atrapar. Y se chacaleó a Kim Kapwan. Lo dejó muy malherido, banda. Lo dejó muy malherido. Es ahí que tenemos a los hijos de Kim Kapwan, a la nueva sangre. Garou se caracteriza por la nueva sangre. Entonces, dicho esto, pues ya sabemos contra quién estamos. Lo están buscando, lo está buscando la policía. Lo tiene el sniper para darle pues ya el toque de la muerte. Y en eso le dice, disparen. Obviamente los endings están más detallados. Les digo que si quieren los reaccionamos de uno por uno. Pero yo no me les traje los que tienen que ver. Así que le disparan, lo matan. Le dan y hasta con sangre y todo. Y cae, se desaparece, no se sabe más de él, porque no hallan su cuerpo, no encontraron su cuerpo, así que no se puede comprobar que murió. Pero más adelante les voy a mostrar una imagen inédita del nuevo Freeman. Mi resolución es que le disparan, se hace el muerto, no lo encuentran y renace el nuevo Freeman. Sádico, así como es, pero es el nuevo Freeman. Vámonos a la historia de Gato, mi querido Gato. Así que, Gato de alguna manera es muy egocéntrico. Gato, si ven hasta cómo son sus mensajes de victoria en la KOF 15, es de no me hagas perder mi tiempo y cosas así. Pues bueno, aquí le dice básicamente a Ken que cuando le gana que necesita 10 años o más para poderle ganar. Total, se dan un tiro y ya le dice, prepárate porque pues ya es momento de que ya te va a derrotar, vas a morir. Y Gato está a punto de destruir a Caín y en eso un flashazo, ¿no? Así como un flashazo así. Y no puede ser, no puedo ver qué está pasando. Y se aparece la sombra, se aparece la silueta. Gato principalmente está en Garou por buscar a su papá, banda. Buscar a su papá, por eso hace una y otra vez tercia en los KOFs anteriores, donde también inclusive con Billy Kane y Yamasaki lo traicionan. Y hoy en día ya iremos hacia allá, pero siempre está buscando a su papá. Pero en eso puede reconocer la voz y le dice, esa voz, esto no es posible. Reconoce la voz del hombre misterioso. Y mientras Gato todavía está encontrando la razón, la conciencia, tratando de ver ese destello que lo dejó en tinieblas, todo omnibulado, el hombre misterioso le dice a Caín, tu muerte sería un desperdicio. O sea, Caín todavía no puede morir. Tú todavía no puedes morir. Vine a salvarte porque tú todavía no puedes morir. Así que se lo lleva y el lugar empieza a colapsar. Y eso de que tú todavía no puedes morir, tú todavía eres indispensable, tú todavía te necesitamos vivo, va a resonar más adelante. Así que nada, pues ya nada más se queda. Le tira unas últimas palabras a Gato. Y tú necesitas seguir entrenando si quieres algún día llegar a golpearme. No manchen, banda. Eso le dice. Así como decir que te vas a salvar.
Pero si quieres que tú y un día nos volvamos a encontrar, lo mejor que te puedo decir es que entrenes. Si quieres llegar a golpearme, ponte a entrenar. Así que de esta manera, ¡espera, padre! Ahí está, banda. Después de que todo esto le dice pues que no, que el gato reconoce su debilidad. Gato reconoce su debilidad y le dice que no volverá a confiar tan fácilmente. No, jamás. Gato se queda yolas, se queda salty, se queda así bien yolas el gato. Y le dice que algún día lo hará pagar. Así que de esta manera es el final de Gato, banda. Vamos a otro de los finales que también resuenan de la secuela. O sea, finales que decir, pues que esta es una secuela para Garou 2. Aquí es el final de, si no me equivoco, es el de Grant. Está una banda de mafiosos ahí chacaleando y llega Grant. ¿Por qué llega Grant? Porque básicamente cuando tú terminas el juego con los jefes, acuérdense que también para que te den el final hay que hacer cierto puntaje, ciertas cosas. De alguna manera, Grant hace un pacto ya más sólido con Caín y le dice como que nunca nos vamos a dejar. Así que en esta ocasión llega, se intromete con estos mafiosos y le dice, ¡oh, Grant! Y ya le dices todo tuyo, ¿no? Ya Caín le dice, ok, Grant, ya déjame, me hago cargo yo. Y en eso ya Grant le dice, está bien, nos estamos viendo, cuenta conmigo, mi vida es tuya. Grant, mi vida es tuya, por supuesto, mi vida es tuya. Entonces, ellos hacen su relación más estrecha todavía. Luego les voy a mostrar, bueno, de hecho pueden buscar en mi canal los diseños descartados donde muestro a Grant sin máscara. Sí, chequen ese video, es un video que ya hice de diseños descartados de Garou 1, de cómo iba a ser Ron Howard, cómo iba a ser Villeneuve, cómo iba a ser Garou, cómo iba a ser Gato y otros personajes. Pero en fin, este es el pacto que hacen más mi amigo Caín. Mi vida es tuya, mi amigo Caín. Ahí está. Ahora este es el papel invertido, el final de Caín, no. Este es el final de Hokuto Maru, donde le dice que pues ya ha roto las barreras, ya tú eres la nueva generación. Hokuto Maru le dice, está bien, tengo que ir al bosque. Y en camino al bosque se acuerda de las sabias palabras de Andy, que le dice que ya creció, que él ya ahora es un fiel representante del arte Shiranui, que es totalmente un ninja y que pues ya debe hacer su propio camino. Así que le dice a Andy Bogart que con cariño para Hokuto Maru le deja una carta en donde le dice que él es la nueva sangre, él es la nueva generación y que ya está listo. Ese es el final de Hotaru. Básicamente lo acabas con Hotaru y se ve cómo está colapsando todo. A lo lejos Hotaru se encuentra con Gato y pues Hotaru siempre le dice que es su hermano, aunque Hotaru lamenta más la muerte de su mamá. También la mascota de Hotaru siempre le está insistiendo a Gato que como que lo reconoce, como que la mascota de Hotaru le tiene mucho cariño a Gato, ¿no? También es como un vínculo. Entonces le dice, tú eres mi hermano, y Gato le dice que no, entiende, ya siempre me estás dando lata con eso. Mi mamá murió, tú lo sabes. Y le dice, ya es suficiente, deja de decirme así. La Hotaru le da una cachetada, hasta eso Gato no responde. Eres un estúpido. Y el Gato no responde, banda, Gato no le responde. Y pues nada, siempre es lo mismo, ¿no? Gato sí, bueno, esto es siempre lo mismo. Esta escena se repite más adelante, en KOF 15, ya iremos hacia allá en su momento. Así que le dice, yo nada más te voy a decir una cosa, Hokuto Maru, vete de aquí. Este no es un lugar para ti. Pero bueno, no te voy a matar esta vez. Tal vez la próxima. Así que Hotaru, gran hermano. Y ahí se queda, banda. Vamos ahora sí a ver el final de Caín. Básicamente es lo mismo, banda de mafiosos, donde llega Grant y pues ya de igual manera también se hace cargo, ¿no? Y vemos cómo él está controlando todo Southtown, ¿no? Lo quiero todo. Ahora bien, esto viene por todo y gracias. Esto es lo más importante, banda. De lo más importante, el final de Rock. El final de Rock Howard le dice, aquí le dice Caín, me venciste, no me extraña, porque al final del día, pues tú eres parte del legado de His Howard. Entonces le dice, yo no sé de esto, yo no tengo nada que ver con His Howard, así que espero me entiendas, yo vengo por información de mi madre. A lo que Caín le dice, claro que no, hasta este coraje que tienes, la rabia que sabes sacar,
tus poderes, le menciona hasta tus poderes, todo eso no fue de la nada. Todo eso lo puedes hacer porque tienes en la sangre a Hiss Howard. Así que le dice, no, yo vengo, quiero información de mi mamá. En eso Caín le dice, ¿y qué pasaría si yo te hiciera saber que tu mamá está viva? Ya que Rock Howard piensa que su mamá murió. De hecho, la mamá sale en el cuadro. Es el cuadro que está colgado en el stage final de Caín. Ahí está el cuadro. Garou es increíble, banda. Creó un mundo, creó un nuevo Southtown. El bosquecito de Marco, el stage de tráfico de Hokuto Maru, donde hay muchos cameos. El stage de Caín, Grant, su máscara, su persona, el poder. Entonces va Rock y le dice, a ver, espérate, ¿y qué tal cuando tú crees que tienes las respuestas? Yo te cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si te digo que tu mamá está viva? Y en eso, ahí te la dejan así como de, ¿qué? ¿Es neta? Y Terry llega al stage y le dice, Rock, ¿dónde estás? Te ando buscando, Rock, ¿dónde estás? Y en eso aparece Rock y véanlo, ya bien corrompido, ya malo, ya la postura más erguida, ya otro semblante, ya hablaron, banda, ya negociaron, el tío, de hecho Caín le dice, yo soy tu tío, tranquilo, yo soy tu tío, somos sangre, tu mamá está viva, ¿qué pasaría si digo que tu mamá está viva? Es mi hermana. Así que le dice, Terry llega a buscarlo y le dice, Caín le dice a Terry, ya hombre, deja de estarlo buscando, él ya aceptó su propia sangre, ahora aceptó su propia sangre. Terry bien preocupado le dice, ¿qué estás haciendo, Rock? ¿Es neta? ¿Es neta? Y en eso vean el semblante de Rock, banda, vean la cara de Rock. Y le dice, tengo cuentas que atender, tengo cuentas que terminar, tengo cosas que hacer aquí con mi familia. Y cuando termine todo lo que tengo que hacer, yo veré si regreso. Ahí está la antesala a la trama de Garou 2. Rock cedió. Rock se unió. Y Rock tiene respaldo de los malos y de los más pesados. Así que esto es el detonante para que lleguen más malos, para que lleguen nuevos y más malos. Les voy a decir por qué en este momento. Está a punto de irse esta información. Lo que hizo Caín para convencer a Rock es decirle que Hiss Howard dejó un testamento. Hiss Howard dejó un testamento, banda. Un testamento que ni ellos hasta el día de hoy han logrado descifrar por completo. Por eso le pide que se quede, por eso le pide que se una. Y Rock accedió. La conversación tras bambalinas que Rock Howard tuvo con Caín, su tío, habla sobre el testamento de Hiss Howard. Y el testamento de Hiss Howard sigue vivo. Incluso en Garou tiene su intro. Sale Hiss Howard, en Garou sale Hiss Howard. Así que Hiss Howard, de alguna manera, su testamento, bajo su testamento, el testamento de Hiss Howard, es parte de la trama de Garou 2. Así está el guión, así están las cosas, así está el cómo conectamos todo esto. Respaldo de entrevistas, respaldo de fuentes de información, respaldo del guión, respaldo de los endings. Y simplemente Terry se rinde y le dice, está bien, solo nunca olvides que yo confío en ti. Esas son las últimas palabras de Terry Bogard. Se va Terry Bogard y le dice, ahora tú y yo somos compañeros. ¿Qué quieres hacer ahora, compañero? Y ahí está Rock, como en su choque emocional. Muy bien. En el final de Terry Bogard, ya básicamente Terry está solo. Ya no está con Rock. Ya Rock ya se fue a las fuerzas, a la mafia. Y simplemente hablan de que Southtown se va a declarar como una ciudad independiente. Una ciudad independiente donde ya no importa nada, donde ha cambiado mucho, donde ya es full materialismo y que nada tiene sentido. Aquí Terry recuerda
cuando ya Rock se abre y lo rechaza, que está buscando respuestas, ya no con Terry, ya Terry tú ya no, o sea, sí, gracias, chido, siempre te va a tener hasta acá, pero aguanta, déjame equivocarme también. Rock siempre ha querido enfrentar a Terry y es una de las motivaciones que lo traen a KOF 15. Así que, continuando con esto, pues Terry recuerda esa escena del rechazo y pues aquí hay una conversación con las señoritas. Miren, ahí dice Andy, extrañamente liberalismo, y pues se ve que las señoritas ya son bien materialistas, ¿no? Y pues Terry está bien decepcionado. Terry siente que perdió un hijo, que también perdió el sentido de su vida, que vuelve a ser ese lobo independiente. Y aquí recuerda las frases que le dice Caín. La gente hoy en día ya nada le importa, ya está corrompida, ya las motivaciones hoy en día de la gente son superficiales, son banalidades, son trivialidades. Y pues Terry se sienta pensativo y dice, pues no sé, amo esto, pero ¿qué me está pasando? O sea, o sea, le duele que tenga razón y que Rock se haya ido. En eso aparecen unos niños que traen un balón y le dicen, oye Terry, vente, vamos a jugar. Y le regresan como esa esperanza. Terry sonríe y le dice, ok, está bien. Que recuerden que el ok pues también son algunas memorias y algunos guiños de, si no me equivoco, de Oda, ¿no? Con la creación de Terry como personaje. Y si me equivoqué, si es porque no me acuerdo de tanto, déjenme en los comentarios de quién era, pero ese ok viene de ese momento especial, de una situación en la vida real, y aquí se repite en el final de Terry Bogard. Ahora, muy bien, como todos ustedes lo saben, hoy en día se toma Gato, se toma el Team Garou como parte de una historia que viene a aportar a KOF 15. Por eso digo que esto no fue hecho de un día para otro, esto ya estaba planeado, esto ya estaba pensado, y SNK nos lleva años adelante, pasos adelante a todos nosotros. Pero bueno, aquí el trato es que Gato hizo el trueque con Villanet. Yo te ayudo a que ganes, acercas a Rock a Terry y tú sigues haciendo tus travesuras. A mí dame la información de tu organización que tienes de mi padre. Le da este celular y aquí vemos básicamente donde la historia le dice, ya, aquí ya muere, yo a lo que venía, y le dice, entonces nunca te dejan, te lo dejan pensando, pero conecten la historia que les conté hace un momento de Gato, y le dice, padre, en mi honor te juro que lo haré. Eso es lo que dice Gato después de haber checado la información que Villanet le dio en su celular. ¿Qué hará, banda? Yo digo, volverse más fuerte para algún día enfrentarse y encontrarse. Reconectando con la historia de Gato que le dijo, te encargo que te pongas así porque no traes, Gato, no traes. Se llena de coraje y por su honor voy a retomar y te juro que lo haré. Ya lleva Gato mucho tiempo intentando esto, banda. Ahora sí, la popularidad está cumpliendo. Gato, el Team Garou, Rock se está jugando con ellos. Otaru lo busca y le dice, hermano, ven. Ya después se enoja y le dice, déjame en paz, esta no es una ciudad para ti, este no es tu mundo. Este no es tu mundo, Hotaru. Así que ya lo mismo de siempre, ¿no? De hecho es como muy parecido a lo que vimos en el final de Yengaru. Básicamente ya después, pues Villanet les dice que deberían hacer el team ahora ellos. Rock, Villanet y Terry Bogard ya andan echando pisto. Vámonos a algunas áreas de oportunidad muy importantes que se dieron una edición de colección, particularmente a la Galería de Arte de PlayStation 4. Y aquí vamos a encontrar un arte exclusivo, o sea, arte que vino a salir después, que incluso hasta tienes que terminarlo en ciertas condiciones, modo survival y demás, para poder desbloquear este contenido. Así que dicho esto, vamos a empezar. Esta es una ilustración padrísima, pasada de lanza, de Rock Howard en solitario. Lo que me cautiva aquí es la mirada, el guante que se lo quitarse el guante, es como algo que a mí me dice mucho, ¿no? Por otro lado, también en el final de T-Sock se retira, T-Sock se quita la máscara, ya no quiere saber más, pero se da cuenta que hay un niño que lo ovaciona y lo considera un héroe, y dice, no puedo dejar, mientras tengo un fanático que me vibre así, no puedo dejar de ser T-Sock, así que siempre que me ponga esta máscara será T-Sock. Y aquí lo vemos peleando contra Raiden, como mucha relevancia, T-Sock también, como un personaje icónico. Aquí está la imagen de Freeman, que les decía, el nuevo Freeman. El nuevo Freeman no está por demás, no es la primera vez que se le compara con Yori. De hecho es ese tipo de personaje loquillo, hay un chorro de personajes loquillos que hacen recas con garras, que rasguñan, pero esta ilustración es
en relación a lo que vieron en su ending, con las manos extendidas, donde le dan el balazo en el pecho, donde no encuentran su cuerpo, donde todavía sigue siendo un misterio. Y ahí lo tienen, banda, el Freeman, el nuevo Freeman. Después quiero mostrarles cómo aquí está Marco, también una ilustración especial que tiene que ver con todo lo que les acabo de decir, que el dojo está colapsado, que el dojo está tirado, y ahí traen las herramientas, ahí traen los pósters. Acuérdense que Ryo salió en Burikiwan Mr. Karate y Kyokugen Ryu. Ahí está, están levantando el dojo, están volviendo a pegar los pósters, se están poniendo a trabajar. Y esto particularmente también es una ilustración que viene en la galería de arte especial de Garou, donde se ve pues lo que es el dojo como tal, ¿no? Igual Ryo Sakazaki se presenta como él sabe hacerlo. Robert también tiene otro tipo de indumentaria, me recuerda mucho a Neo Geo Battle Coliseum, y ahí lo vemos a Marco ya completamente integrado, ¿no? Como el alumno más avanzado. Yuri, pelo suelto, y Takuma, ¿no? En la insignia, el emblema principal, y los alumnos. Esto también es relevante, porque yo considero, si me lo preguntan, que la manera de volver a ser relevante a arte de pelear hoy en día sería incluyéndolo en Garou 2, ya que Showdown es 1, ya que ya no hay límites con las edades, porque en teoría Ryo Sakazaki tendría una edad muy muy avanzada sobre Terry. Yo creo que Takuma también ya no ha envejecido. Siento que la una manera de poder ver avanzar a Garou 2 sería que absorbiera arte de pelear y los dos funcionaran. Dieran un roster vasto con personajes conocidos y también nuevos. Pero creo que ya, o sea, a la vuelta de la esquina está el dojo de karate, a la vuelta de la esquina está el Max Bar, a la vuelta de la esquina está el café de King. O sea, todo está en la zona. Y acuérdense que es un nuevo Showdown. Ahora bien, el nuevo Showdown, Second Showdown. Ustedes saben que los mapas de Showdown son indispensables, son vitales. Desde el Fatal Fury 1 tú ibas a la playa, al Zone Beach. Desde Arte de Pelear 2 también ibas al The Factory de Guardian. Ahí no, Yuri, wait, Yuri. O sea, eso pasaba, banda. Eso pasaba, desde ahí eso pasaba. Y este es el mapa del Second Showdown. Y esta es la última, comunidad. Esta es la última. Caín, ya alivianado, recuperado, pensando. Yo estoy leyendo la mente ahorita de esta ilustración de Caín. Y está pensando en el testamento de His Howard. Está pensando en que ya está Ro Howard con ellos. Está pensando en ser más maldito, en ser más malo. Y es una ilustración que me parece tremendamente brillante. Les voy a explicar por qué, banda. Lo brillante de esta ilustración es el título de esta imagen. Todas las imágenes tienen un título, pero el título de esta imagen se llama, que es una promesa que nunca se debe romper. Una promesa que se tiene que cumplir. Entonces, o así, o de cumplir tu palabra, ¿no? Hasta el final. Cumplir la palabra, siempre debes cumplir tu palabra. Entonces, esto, por eso digo que está pensando en el testamento de His Howard, banda. En el testamento de His Howard. La imagen, esta ilustración, lleva ese nombre y lo dice todo. Lo dice todo. Eso es el material que viene en el arte extra, banda. Así que ya vamos a terminar, ya vamos a entrar de lleno a los personajes. Bueno, comunidad, pues gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Ya sabes que te puedes suscribir, compartir, likear y todo ese número de cosas. Los leo en los comentarios. Me encanta lo que está sucediendo con ustedes, de que están compartiendo. Lo que ustedes saben también es bienvenido. Y pues ya saben que para seguir con la secuencia de esta semana dedicada al Garou 2, los invito a que se queden pendientes del próximo video, porque ya va a ser momento de abordar el tema de los personajes. Personajes que fueron descartados desde el primer Garou, desde el 1, que nos daban la secuencia para la planeación del Garou 2, y personajes netamente planificados para Garou 2, que es un mundo lo que vamos a descubrir. Así que quédense pendientes, muchachos. Ha pasado mucho tiempo, todo esto es desde material de investigación, entrevistas en un lapso entre 20 años, banda. Pues todo esto nos da las bases, algunas pautas para saber qué es lo que podríamos esperar o qué podría llegar a pasar hoy en día, comunidad.
Y bueno, pues nada, los espero. Nuevamente los invito a leerlos en los comentarios. Sin más que decir, comunidad, se despide su compadre John, que por el chorro al guión del Garbo, ese rock. Morimos. Yo creo que yo soy uno de los que mueren por ver ese rock, esa versión de rock que ya está hasta la... esa versión del rock me los cuide y acompañe siempre. Hasta la próxima, bye bye.